Hace unos años decidí empezar a buscar practicantes de todo tipo de artes marciales para probar en sparring lo que había aprendido hasta el momento. Llevaba bastantes años practicando Kung Fu y quería probar la eficacia de lo que estaba practicando. Contacté con algunos practicantes de Karate y otros estilos de Kung Fu y artes marciales tradicionales que conocía, pero la mayoría rechazaban mi propuesta, y de los que aceptaban, a última hora casi todos se echaban atrás. Yo les insistía que no teníamos por qué pegar fuerte, que no era un combate en serio ni nada, solo un sparring amistoso, técnico, de buen rollo. Pero salvo algunas excepciones, casi todos me decían que no. Y esta es la primera cosa que aprendí. A la mayoría de personas les da palo hacer sparring. Hay mucha gente que practica artes marciales, pero que no le gusta hacer sparring, o se lo tienen que pensar mucho. Y es algo que entiendo perfectamente, porque a mí también me ha pasado. Hoy en día estoy muy acostumbrado, pero al principio me lo tenía que pensar mucho, y siempre el día que quedaba con alguien para hacer sparring me pasaba el día como inquieto, como nervioso, me venían pensamientos como de inseguridad, como de para dejarlo para otro día, o que no estoy preparado, y un montón de pajas mentales, ¿no? Porque claro, una cosa es practicar formas, katas o incluso aplicaciones pactadas, y la otra es exponerse a la incertidumbre y la incomodidad del sparring, recibir golpes y todo eso, ¿no? Además de la exigencia física que supone. Esto suele suceder principalmente en escuelas de artes marciales tradicionales tipo Kung Fu, Karate, Aikido, etc., donde se suelen practicar mucho las técnicas, las formas, ejercicios pactados en pareja, pero que apenas las ponen a prueba en un contexto más caótico y realista, con alguien que opone resistencia, si es que lo hacen nunca. Seguramente ahora muchos estarán pensando, en mi escuela sí que hacemos sparring. Vale, primero habría que ver a qué intensidad, y segundo, hay que saber que no es lo mismo guantear con gente de tu entorno que practican lo mismo que tú y tienen un nivel parecido al tuyo, y la otra es probar con gente de otros sistemas o estilos y con gente que sabe pelear de verdad. En cambio, con los practicantes de deportes de contacto, como el boxeo, el kickboxing o las MMA, esto cambia totalmente. Esos no tienen ningún problema en intercambiar golpes con cualquiera. Están más que acostumbrados a ello. Su día a día en el entrenamiento está dedicado casi exclusivamente al combate, de forma directa y contundente. Y así fue como decidí quedar con Eloy, un antiguo compañero de mi primera etapa de Kung Fu con mi primer maestro, y al que le dediqué un vídeo en este mismo canal hace un par de años. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres verlo después. Eloy ya llevaba muchos años investigando todo tipo de artes marciales, buscando el realismo y la efectividad que no le habían dado las artes marciales chinas, al menos así como a nosotros nos las habían enseñado por aquel entonces. Así que quedé con él y este fue el resultado. Lo que más me sorprendió fue la facilidad con la que me golpeaba y lo imposible que parecía que mis golpes le llegaran. Me di cuenta de que una cosa es guantear con gente que sabe y practica lo mismo que tú, y otra hacer sparring con gente que sabe pelear de verdad, y que la mayoría de cosas que te funcionan contra alguien inexperto o de bajo nivel no funcionan para nada contra alguien que sabe pelear de verdad. Cosas como una buena guardia, el control de las distancias, el timing, las reacciones semi-inconscientes del cuerpo ante determinados estímulos como golpes inesperados, fintas, etc., son cosas que solo comprendes y desarrollas cuando haces sparring con gente que sabe. A partir de ahí, empecé a entrenar con Eloy
y a cambiar radicalmente mi entrenamiento y mi manera de entender las artes marciales. Lo primero que hice fue adaptar la guardia y diferenciar las distancias tal como se dan en los deportes de combate como el boxeo y las MMA, ya que realmente es lo más efectivo. Me di cuenta de que las guardias más largas y abiertas que se suelen usar en el Kung Fu o en otras artes marciales tradicionales, aunque pueden ser efectivas en algunos contextos e incluso preferibles en situaciones de defensa real, donde pueden haber incluso armas u otros factores, a la hora de pelear con gente experimentada que usa la guardia cerrada, las distancias y el timing propio de los deportes de contacto, al final, si no te adaptas, no puedes hacer nada. Es por eso que al final, si te fijas, las artes marciales tradicionales, como el Kung Fu o el Karate, por ejemplo, han tenido que adaptarse y crear sus propias modalidades, como el Sanda o el reciente Karate Combat, que vienen a ser versiones de kickboxing con pequeños arreglos y características propias de sus estilos. Porque si no, a la hora de pelear con otros sistemas o estilos, no tenían nada que hacer. Y al final, quieras o no, pues es lo que mejor funciona. Poco a poco fui encontrando más gente con la que poder hacer sparring e ir puliendo un montón de aspectos que entran en juego y que, como he dicho antes, no se suelen tener en cuenta hasta que empiezas a hacer sparring. Por ejemplo, aparte de las combinaciones, las fintas, las contras, estrategias, etc., un aspecto muy importante y también se obvia demasiadas veces en las escuelas de artes marciales tradicionales es la forma física. Porque como decía antes, una cosa es practicar formas, katas, incluso aplicaciones, técnicas con un compañero, que no es que no requieran de una forma física, puedes meter mucha caña también si quieres, como por ejemplo el Wushu moderno, ¿no?, que está considerado un deporte de alto rendimiento. Que son prácticas que si no estás al 100%, pues no pasa nada, puedes tomártelo mucho más tranquilo, ¿no? Pero para hacer sparring, aunque quieras ir suave, si no estás a tope, en 2 minutos estás fundido. Empezando por el fondo, el tipo de fondo que se requiere para el sparring, y no te digo ya, para el combate a contacto pleno, es muy específico. La mejor manera de adquirirlo es haciendo sparring directamente y también con ejercicios que trabajen el mismo tipo de esfuerzo como sombra, el saco, paos y manoplas. Saltar a la comba también es un buen ejercicio. Luego está el tema de la fuerza y la potencia. Como decía mi maestro Gaspar, lo que necesitas principalmente para ganar un combate es fuerza. Es muy sencillo. Si eres más fuerte que el otro, a menos que haya una diferencia abismal de técnica y habilidad, tienes todas las de ganar. Es por eso que en los deportes de combate existen las categorías por peso, ya que la diferencia de peso suele ser un factor determinante. En mi caso, esto es algo a lo que le he tenido que poner especial atención. Aparte de que la potencia explosiva nunca ha sido muy fuerte, siempre ha sido muy canijo. Y con todo el mundo con quien quedo para guantear, fácilmente ya pesan 10-15 kilos más que yo como mínimo. Así que he tenido que dedicar gran parte de mi entrenamiento específicamente al desarrollo de la fuerza, para compensar de alguna manera esta diferencia de fuerza natural que se da por la diferencia de peso. Ya que aunque no peleemos a plena potencia, necesito algo de contundencia para estar a la par. Algo curioso que he podido observar con este proceso es que a medida que vas ganando potencia, pegando al saco, con los paus y todo eso, de alguna manera tu capacidad de encajar golpes más fuertes también aumenta. Esto realmente es algo bastante lógico, pero que yo nunca me había planteado. Con cada persona con la que he podido guantear, he aprendido algo diferente, y mi visión del combate se ha ido ampliando y afinando con cada uno. He disfrutado mucho escuchando sus historias y sus propias maneras de entender y practicar el arte marcial, cada uno con sus truquillos y peculiaridades, como si de un artesano se tratara. Eso me ha dado la posibilidad de experimentar con diferentes contextos,
con diferentes reglas, más suave, más fuerte, con protecciones, sin protecciones, e incluso probar con algunas armas como cuchillos o palos cortos. Y luego he podido extrapolar algunas armas tradicionales del Kung Fu como el sable o el palo largo. Aunque pueda parecer raro, una de las cosas que más trabajo me ha costado cambiar y que he arreglado hace relativamente poco ha sido el ir a pegar de verdad. Eso es algo que me ha pasado siempre, ¿no? Por mi carácter, siempre me he centrado mucho más en desarrollar la capacidad de mantener el tipo en un intercambio de golpes a cierta potencia, más que en imponerme o golpear o ganar al otro. Ese es uno de los principales sentidos que le he dado siempre a mi práctica de las artes marciales, ¿no? La capacidad de mantenerse sereno en medio de una situación de máximo estrés como puede ser el combate. Lo que mi maestro Gaspar llamaba permanecer sereno como en el ojo del huracán. Y esto se hizo especialmente importante en una época de mi vida en la que estuve 5 años lidiando con ataques de pánico y crisis de ansiedad, que pude superar en gran parte gracias al espíritu de las artes marciales. También tengo un vídeo hablando de ello y te dejo el enlace en la descripción también. Pero claro, al hacer esto siempre estaba descompensado, ¿no? Y lo más importante, que era un bloqueo personal que tenía que solucionar. Un sparring no deja de ser una simulación de combate, y como tal debe ser lo más realista posible. Toda esa filosofía que se escucha por ahí del arte marcial como meramente defensivo, es una filosofía que comparto, que está muy bien, pero a nivel práctico, si solo estás siempre defendiendo, el otro tarde o temprano te va a machacar. Entonces debe haber un equilibrio entre ataque y defensa. Y el equilibrio es otra de las características principales de la filosofía de las artes marciales. Y esto es un ejemplo, entre otros muchos, de ese equilibrio. Claro, a mí lo que me pasaba no es que no lanzase golpes, pero los reprimía y a la hora de dar los frenaba y entonces se creaba esa descompensación, ¿no? Se podría decir que mi manera de pelear era tímida. Y aunque buscaba la lógica y me decía a mí mismo que, bueno, que los demás están preparados para recibir, ¿no? O sea, la gente que va a hacer sparring sabe a lo que va. Y que no pasa nada por recibir algún golpe, ¿no? Incluso pensaba que actuando de esta manera tampoco ayudaba a mejorar a mis compañeros. Pero por muchos razonamientos que buscara, seguía bloqueado, ¿no? No había manera de quitarme la tontería. Al final, la manera de solucionar esto fue mucho más sencilla de lo que pensaba. Bastó con hacer ejercicios con un compañero en el que nos pegábamos combinaciones preestablecidas a máxima potencia, sin riesgo de hacernos daño. Hombre, siempre te puedes equivocar y recibir alguna, ¿no? Pero bueno, sabiendo qué golpes te vienen, los puedes encajar bien, sin problema. Esto, por un lado, me sirvió para mejorar la defensa y sentirme mucho más capaz de encajar golpes fuertes de verdad. Y por el otro, a pegar con todo y sin miedo de hacerle daño al otro. Así, luego al bajar un poco la intensidad en el sparring, por contraste, ya no tuve problemas con ir a golpear de verdad. Aprendí a elegir la intensidad de los golpes sin dejar de tocar y fue cuando pude empezar a disfrutar plenamente de la práctica del sparring. Todo este proceso ha cambiado totalmente mi manera de entender y enfocar la práctica de las artes marciales, dando forma a lo que he llamado Freestyle Kung Fu, que vendría a ser una síntesis de los diferentes estilos tradicionales que he aprendido combinados con los principios de los deportes de combate como el kickboxing y las MMA. Freestyle Kung Fu no significa renegar de ningún estilo, ni que haya creado mi propio estilo, ni mucho menos, sino que no me apego a ninguno en concreto y me mantengo siempre abierto a seguir aprendiendo cosas nuevas que puedan resultarme útiles o interesantes
de cualquier persona, estilo o sistema. En este sentido, creo sinceramente que las MMA y otras competiciones como el K1 han abierto las puertas a lo que yo llamo la globalización de las artes marciales, lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo. Pero si vamos a lo positivo, nos daremos cuenta de que su aparición ha servido para poner sobre la mesa las diferentes artes marciales y comprobar lo que realmente funciona y lo que no. Y a partir de ahí, los peleadores han tenido que ir evolucionando y volverse más completos si no querían quedarse obsoletos. Y esto es algo de lo que deberíamos aprender los artistas marciales tradicionales si no queremos que nuestros estilos queden relegados a una suerte de folclore y misticismo de exhibición, como está sucediendo en muchos casos. Aunque la imagen que va ligada a las MMA en las competiciones no me gusta demasiado, en realidad el concepto no es diferente a lo que planteaba hace ya unas cuantas décadas Bruce Lee. Toma lo que es efectivo y desecha lo que no te sirve. No en vano, mucha gente considera a Bruce Lee el auténtico precursor de las MMA. Hay mucha gente que estudia y busca la pureza del estilo que practica, algo que es muy respetable y que incluso admiro en algunas personas. En cierta manera, me gusta esa idea, pero en mi opinión, no podemos dejar de lado la parte práctica y realista, ya que si no, perdemos la esencia de lo que es verdaderamente un arte marcial. Además, me hace gracia que para muchos puristas parece hasta una blasfemia mezclar estilos o modificar y adaptar algunas cosas para tu propio contexto, cuando si miras su historia, es lo que hicieron todos los fundadores de los estilos que se practican hoy en día. Para mí, seguir la enseñanza de los maestros no es apegarse a su técnica tal cual, sino seguir su ejemplo de vida y usarlos de inspiración para hacer como hicieron ellos, aprender, estudiar, entrenar y destilar algo propio y genuino en dicho proceso. Para mí, eso es el arte marcial. Todo esto no es más que mi opinión personal, fruto de mi experiencia, que no quiere decir que sea mejor ni peor que la de otras personas. No me considero un gran peleador ni de coña. Creo que me falta muchísimo por aprender y mejorar, pero dadas mis circunstancias, estoy muy satisfecho con mi trabajo y todo lo que he hecho en estos últimos años. Bueno, pues yo me despido ya y recuerda, querer aprender artes marciales sin hacer sparring es como querer aprender a nadar y no meterse nunca en el agua. May God help me bubble, hit the ring, do my thing. All opposed feel trouble. We at now. We at now. You next. We at now. You next. Round two. Right, left, then left, right. I seen him stutter word. He didn't duck and got stuck with your uppercut. Now hear the crowd screaming, it's like they feeding. Oh, don't you love how that black man swinging? Keep it real, tell Holyfield he's next in line. So get his heart problem check before he step to mine. And sell I hardly know you, don't bother me to show you. Let your head get gas by that fast promoter. Be real forever, so feel my lever in combinations. Connecting like Dr. Doc, steady formation, swift and deadly. Cause this be deadly. I'm a soldier, it's too late now. I tried to told you we at now. You next. We at now. You
Yes, yes. Let's get it on. So what you want? This ain't gonna last long. Y'all know how tight it is. So we gon' watch the these boys sit. So Tyson, I'm pretty damn